Hola compañeros, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nosotros somos el equipo 8 que está conformado por Elsa Palacios Mejía y Alejandra Santana Alonso, el cual les vamos a hablar sobre la fase 8, que es recolección de datos cuantitativos. La recolección de datos cuantitativos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir la información de diversas fuentes que se consultaron con el fin de obtener un panorama completo y preciso del tema de investigación. Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos. ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o se encuentran en documentos, archivos, base de datos, etc. El siguiente, ¿en dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y obtenidos. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? ¿Qué significa medir? Significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a las reglas. La medición, como el proceso de vincular conceptos abstractos, son indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos disponibles, los indicadores en términos del concepto que el investigador tiene en mente. La medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. El primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de descubrir. Instrumento de medición, recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Requisitos debe cubrir un instrumento de medición, que es la validez y la confiabilidad. La validez, grado en que un instrumento da confianza respecto a la velocidad o falsedad de las variables que se están investigando. Confiabilidad. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto producen resultados iguales. Tipos de validez en la investigación. Existen tres, ¿cuál es la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo? La de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, en el grado en el que la medición representan al concepto y variable medida, y la validez de criterio se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo. Y el de constructo debe explicar cómo las mediciones del concepto o variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionadas. Teóricamente, el proceso de validación de un constructo está vinculada con la teoría. No es conveniente llevar a cabo tal validación a menos que exista un marco teórico que soporte la variable en relación con otras variables. Las etapas sobre la base de la revisión de la literatura se establece y especifica la relación entre el concepto o variable medida por el instrumento y los demás conceptos vinculados en la teoría, modelos teóricos o hipótesis. La segunda se asocia estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones. Y 3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en que se clarifica la validez de constructo de la medición en particular. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Utilizar
instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto, cultura y tiempo. Codificaciones en los que se aplica el instrumento de medición, el ruido, la inadecuada iluminación, el frío. Usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplican no son empáticos. Personas, géneros, edad y conocimiento. Aspectos mecánicos como que el instrumento es escrito, que no sean legibles las instrucciones, falten páginas, no haya espacio adecuado para contestar o no se comprendan las instrucciones. Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, la falta de estandarización, que las instrucciones no sean las mismas para todos los participantes, que el orden de las preguntas sea distinto para algunos individuos, que los instrumentos de observación no resulten equivalentes. Objetividad del instrumento. Grado en que el instrumento es o no favorable de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan, cual se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido, donde X representa los valores observados, resultados disponibles, T los valores verdaderos y E el grado de error en la medición si no hay error de medición. E igual a 0, el valor observado y el verdadero son equivalentes. Esto puede verse claramente así y ahí les pusimos un ejemplo de cómo se puede observar. Y la codificación de datos significa asignar a los datos un valor numérico o símbolo que los represente, ya que es necesario para analizarlos cuantitativamente. Por ejemplo, si tuviéramos la variable género con sus respectivas categorías masculino y femenino, a cada categoría le determinaríamos un valor. Esto podría ser, por ejemplo, en la categoría masculino y femenino, y la codificación en valor asignado sería 1 y 2. Tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos. En la investigación, disponemos de múltiples tipos de instrumentos para medir las variables de interés y en algunos casos estos llegan a combinarse con varias técnicas de recolección de datos. Vamos a mencionar el cuestionario. Este es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. En este, ¿qué tipos de preguntas se pueden elaborar? Podemos elaborar preguntas cerradas, que son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Resultan más fáciles de codificar y analizar. Aquí podemos ver un ejemplo. También tenemos preguntas abiertas. Estas no delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Aquí también puse un ejemplo. Las preguntas deben cumplir las siguientes características. Deben ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Es aconsejable que las preguntas sean de manera breve, porque las preguntas largas suelen resultar tediosas, toman más tiempo y pueden distraer al participante. Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para que los participantes puedan responder. No deben incomodar a la persona encuestada ni que las perciban como amenazantes, y nunca los participantes deben sentir que se les enjuicia. Debemos preguntar de manera sutil. Las preguntas no habrán de inducir a las respuestas. Se tienen que evitar preguntas tendenciosas o que den pie a elegir un tipo de respuesta. Pero, ¿de qué está formado un cuestionario? Además de las preguntas y categorías de respuesta, un cuestionario está formado básicamente por una portada, una introducción, instrucciones insertas a lo largo del contenido y el agradecimiento final. La portada, esta debe incluir una carátula que sea atractiva gráficamente para favorecer las respuestas. Debe incluir el nombre del cuestionario y el logotipo de la institución que lo patrocina. En ocasiones se agrega un logotipo propio del cuestionario o un símbolo que lo identifique.
En la introducción se mencionó el propósito general del estudio, las motivaciones para el sujeto encuestado. Aquí se debe mencionar la importancia de su participación, un agradecimiento, el tiempo aproximado de respuesta, espacio para que firme o indique de su consentimiento, a veces este se puede incluir al final o en ocasiones es innecesario, la identificación de quién o quiénes lo aplican. También se debe explicar brevemente cómo se procesarán los cuestionarios y una cláusula de confidencialidad del manejo de la información individual. Las instrucciones iniciales deben ser claras y sencillas para que puedan responder, y al final se hace el agradecimiento final por la participación de los sujetos. ¿De qué tamaño debe ser un cuestionario? No existe una regla al respecto, pero si el cuestionario es muy corto se pierde la información y si resulta largo llega a ser tedioso. El tamaño depende del número de variables y dimensiones a medir, el interés de los participantes y la manera como se administra. Los cuestionarios que toman más de 35 minutos suelen resultar fatigosos, a menos que los sujetos estén muy motivados para contestar. ¿En qué contexto pueden administrarse o aplicarse un cuestionario? Puede aplicarse de manera autoadministrado. Esto significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos mismos. Pero la forma de autoadministración puede tener distintos contextos. Puede ser individual, grupal o por envío, ya sea correo tradicional, correo electrónico o incluso por una página web. También se puede hacer por entrevista personal. Estas implican que una persona calificada, que este es el entrevistador, aplica el cuestionario a los participantes. El primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, pues resulta una especie de filtro. También se puede realizar por medio de entrevista telefónica. Es un medio de comunicación en el cual se tiene el teléfono. Son la forma más rápida y económica de realizar una encuesta, pero están limitadas a unas cuantas preguntas o no se puede efectuar las mediciones complejas de variables o profundizar en ciertos temas. Para ello podemos tener unas escalas para medir las actitudes de los participantes. La actitud es una disposición aprendida para responder coherentemente de manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo. Estas están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos o conceptos a los que se hace referencia. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan una dirección, esta puede ser positiva o negativa, una intensidad, esta puede ser alta o baja, y forman parte de una medición. Para medir las actitudes tenemos el escalamiento de Likert. Este es un conjunto de ítems que representa de forma de afirmación para medir la reacción del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. Es decir, que se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo una de las 5 puntos o categorías de la escala. Las puntuaciones de la escala de Likert se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase. A cada categoría se le asigna un número y al final se suman los números que hayan marcado. Como podemos ver aquí, tiene la pregunta y a cada categoría se le asigna un número. Al final se suman los valores de cada pregunta que el encuestado haya marcado y por último se obtiene un valor. También tenemos la diferencial semántico. Esta consiste en una serie de adjetivos extremos que se califican al objeto de actitud ante los cuales se solicita la reacción del participante. Los adjetivos son de extremo a extremo, por ejemplo aquí está, esto va de un extremo al otro. Entre ellos hay 7 opciones de respuesta, es decir, cada espacio tiene un valor para que elija el participante una respuesta, donde se pone una escala. Su interpretación depende del número de ítems
o pares de adjetivos. Asimismo, en ocasiones se califica el promedio obtenido en la escala total. En esta se debe calificar al objeto de actitud a partir de un conjunto de adjetivos bipolares. Entre cada par de estos se presentan varias opciones y las personas seleccionan aquella que en mayor medida refleja su actitud. Como se mencionó antes, va de extremo a extremo y a cada espacio se le asigna un valor y el participante va a elegir el que más se parezca a su actitud. El resultado se va a obtener en la puntuación total entre el número de ítems. Y por último tenemos el escalograma de Goodman. Esta es otra técnica para medir las actitudes y al igual que la escala de Likert se fundamenta en afirmaciones o juicios respecto del concepto o objeto de actitud, ante los cuales los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. Una vez más, a cada categoría se le otorga un valor y el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando la puntuación obtenida con relación a las afirmaciones. Aquí tenemos un ejemplo, se pone el número del sujeto, el número de ítems que haya elegido y al final estos se suman para tener una puntuación. Y bueno, estos son algunos instrumentos que podemos utilizar para medir las actitudes de los encuestados y eso sería todo. Gracias.